Mientras el mundo duerme, mientras las luces de las ciudades se apagan una a una y el silencio se apodera de las calles, hay un grupo de personas que recién están despertando. No literalmente, claro. Llevan horas despiertos. Pero es ahora, cuando la medianoche marca su territorio, cuando realmente empiezan a sentirse vivos. Si alguna vez has sentido que tu mente funciona mejor cuando todos los demás ya están soñando, si la noche te abraza como un viejo amigo mientras el día te resulta un poco hostil, entonces este video no es solo para ti. Este video es sobre ti. Y lo que la ciencia está descubriendo sobre tu cerebro podría cambiar completamente cómo te percibes a ti mismo. No eres perezoso, no eres antisocial, no, y definitivamente no estás desperdiciando tu vida solo porque tu reloj biológico no coincide con el horario de oficina que alguien inventó hace apenas un par de siglos. Durante demasiado tiempo, la sociedad ha tratado de convencerte de que hay algo fundamentalmente incorrecto contigo, que madrugar es de gente exitosa, que el sol de la mañana es la única fuente legítima de productividad y que preferir la noche te convierte automáticamente en alguien extraño, quizás incluso sospechoso. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. Tu psicología está jugando ajedrez mientras todos los demás juegan damas, y la neurociencia finalmente está empezando a explicar por qué. Empecemos por lo que ocurre dentro de tu cabeza cuando el sol se pone. Porque esto no es simplemente una preferencia, como elegir café o té. Esto está escrito en tu biología de maneras que los científicos recién están comenzando a comprender completamente. Todo comienza con algo llamado cronotipo, que es básicamente el reloj interno que determina cuándo tu cuerpo quiere estar despierto y cuándo quiere dormir. Investigadores de la Universidad de Oxford han identificado al menos 4 cronotipos distintos, pero los 2 principales son los que probablemente ya conoces por sus nombres populares: los madrugadores, a veces llamados alondras, y los nocturnos, conocidos como búhos. Ahora, lo que hace fascinante a esto es que tu cronotipo no es algo que eliges. No es una cuestión de disciplina o fuerza de voluntad. Está determinado en gran parte por tus genes. Un estudio publicado en la revista Nature Communications analizó datos genéticos de casi 700.000 personas y encontró más de 350 loci genéticos asociados con la preferencia por la mañana o la noche. Esto significa que cuando alguien te dice que simplemente deberías acostarte más temprano, es como decirle a una persona de ojos marrones que debería intentar tener ojos azules si realmente se esfuerza. Pero la genética es solo el comienzo. Tu cerebro nocturno opera de maneras fundamentalmente diferentes cuando llega la oscuridad. La acetilcolina, un neurotransmisor asociado con la concentración y el aprendizaje, muestra patrones de actividad distintos en personas con cronotipo nocturno. Investigadores de la Universidad de Alberta descubrieron que las personas nocturnas experimentan picos de excitabilidad cortical más tarde en el día, lo que significa que sus cerebros, literalmente, están más preparados para procesar información compleja cuando la mayoría de la gente ya está preparándose para dormir. Y luego está la dopamina, ese neurotransmisor del que tanto se habla cuando se discute la motivación y el placer. Un estudio de la Universidad de Toronto encontró diferencias significativas en el sistema dopaminérgico entre personas matutinas y nocturnas. Los cerebros nocturnos parecen tener una relación diferente con la recompensa, buscando estimulación en momentos que la sociedad considera inapropiados, pero que para ellos son simplemente naturales. Pero quizás lo más interesante es lo que sucede con la conectividad cerebral durante la noche. Investigadores del Hospital Brigham and Women, asociado con Harvard, observaron que durante las horas nocturnas, las regiones cerebrales asociadas con la creatividad y el pensamiento abstracto muestran patrones de activación únicos. La corteza prefrontal,
esa parte del cerebro responsable de la planificación y el pensamiento complejo, interactúa de manera diferente con otras regiones cuando el mundo exterior se calma. Es como si la ausencia de estímulos externos permitiera que el cerebro finalmente pudiera escucharse a sí mismo. Ahora vamos a viajar hacia atrás en el tiempo, mucho más atrás, para entender por qué algunos de nosotros evolucionamos para amar la noche. Porque este no es un defecto de diseño, y es una característica que mantuvo vivos a los humanos durante milenios. Imagina una tribu ancestral, un grupo de quizás 50 o 100 personas durmiendo juntas en algún lugar de la sabana africana hace 100.000 años. Los depredadores nocturnos eran una amenaza constante. Un solo león podía diezmar un grupo dormido en cuestión de minutos. Entonces, desde una perspectiva puramente práctica de supervivencia, tener algunos miembros del grupo que naturalmente preferían estar despiertos durante la noche era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B examinó este fenómeno en tribus modernas, de cazadores-recolectores, específicamente los Hadza de Tanzania. Los investigadores monitorearon los patrones de sueño de 33 adultos durante 20 días y descubrieron algo extraordinario. En más de 200 horas de observación nocturna, hubo solo 18 minutos en los que todos los adultos estaban dormidos simultáneamente. 18 minutos. El resto del tiempo, siempre había alguien despierto, vigilando. Los científicos llamaron a esto la hipótesis del centinela, y sugiere que la variación en los cronotipos no es un accidente genético, sino una estrategia evolutiva coordinada. Piénsalo de esta manera. Si todos en tu tribu ancestral hubieran sido madrugadores perfectos, todos habrían estado profundamente dormidos a las 3 de la mañana, exactamente el momento en que un depredador habría tenido la oportunidad perfecta de atacar. Pero si algunos miembros naturalmente preferían la noche, si se sentían más alerta y más cómodos en la oscuridad, entonces el grupo entero estaba protegido. Tus ancestros nocturnos no eran los raros del grupo, eran los guardianes, eran los que se quedaban despiertos mientras otros descansaban, los que escuchaban el crujido en la distancia, los que daban la alarma antes de que fuera demasiado tarde. Y esta función guardiana dejó marcas en tu psicología moderna de maneras que probablemente ni siquiera reconoces. Las personas nocturnas tienden a ser más vigilantes, más observadoras de su entorno, más sensibles a los cambios sutiles en la atmósfera de una habitación. Esto no es paranoia, es el eco de miles de generaciones de ancestros que sobrevivieron precisamente porque prestaban atención cuando otros no lo hacían. No, ahora comparemos esto con cómo la sociedad moderna trata a las personas nocturnas. Y prepárate, porque el contraste es casi absurdo. Vivimos en un mundo diseñado casi exclusivamente para personas matutinas. Las escuelas empiezan temprano, las oficinas operan de 9 a 5, las citas médicas se programan por la mañana. Incluso las frases que usamos reflejan este sesgo. El que madruga, Dios le ayuda. A quien madruga, Dios le ayuda. El pájaro tempranero atrapa al gusano. Estas expresiones están tan integradas en nuestra cultura que las repetimos sin pensar, sin cuestionar el mensaje implícito de que hay algo virtuoso en despertarse temprano y algo sospechoso en quedarse despierto tarde. Pero aquí está lo que rara vez se menciona. Las personas que crearon muchas de las obras más importantes de la historia fueron precisamente aquellas que florecían en la noche. Franz Kafka escribía entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Barack Obama es famoso por sus sesiones de trabajo nocturnas. Winston Churchill rara vez se despertaba antes del mediodía. Charles Darwin trabajaba hasta bien entrada la noche. La lista es interminable. Artistas, escritores, científicos, líderes políticos. Una cantidad desproporcionada de mentes brillantes
han sido búhos declarados. Y no es coincidencia. Las horas nocturnas ofrecen algo que las mañanas simplemente no pueden proporcionar. Silencio verdadero, ausencia de interrupciones, la sensación de que el tiempo se estira de una manera diferente, de que puedes sumergirte en un proyecto sin que nadie te llame y no te escriba o te exija algo. Para trabajos que requieren concentración profunda, creatividad o pensamiento abstracto, la noche proporciona el ambiente perfecto. No hay ruido de tráfico, no hay notificaciones constantes, no hay la presión implícita de que deberías estar haciendo algo más productivo, porque el sol está brillando afuera. Un estudio de la Universidad de Lieja en Bélgica midió la actividad cerebral de personas matutinas y nocturnas durante tareas que requerían atención sostenida. Lo que encontraron fue que 10 horas después de despertar, los búhos mantenían niveles más altos de atención y mostraban menos señales de fatiga mental que las alondras. Traducción simple. Las personas nocturnas son capaces de mantener su concentración durante periodos más largos, especialmente en las horas tardías cuando la mayoría ya está agotada. Mientras los extrovertidos matutinos llenan sus agendas con reuniones a primera hora, los nocturnos están aprovechando las horas de silencio para hacer trabajo profundo, ese tipo de trabajo que requiere concentración absoluta y que produce los resultados más significativos. Mientras el mundo celebra a los que se levantan a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, los nocturnos están terminando proyectos creativos que nunca habrían sido posibles con el ruido y las distracciones del día. Y sin embargo, hay algo importante que debemos reconocer antes de continuar. Algo que la honestidad intelectual nos obliga a examinar. Ahora, antes de que la sección de comentarios explote con personas diciendo que esto es solo una excusa para justificar malos hábitos, vamos a tener una conversación honesta, porque no todo lo que parece preferencia nocturna es realmente un cronotipo saludable. A veces, la noche se convierte en refugio, por razones que merecen atención y cuidado. La pregunta no es simplemente si prefieres la noche o el día. La pregunta es ¿por qué la prefieres? Y esa distinción marca toda la diferencia del mundo. Existe una diferencia fundamental entre la persona que naturalmente se siente más viva a la medianoche y la persona que evita el día, porque el día significa enfrentar cosas que le producen ansiedad. Una es biología, la otra es un mecanismo de defensa que puede merecer exploración terapéutica. Y distinguir entre ambas requiere una honestidad brutal consigo mismo que no siempre es cómoda. Los investigadores de la Universidad de Varsovia publicaron un estudio que encontró correlaciones entre cronotipos extremadamente nocturnos y ciertos patrones de evitación social. Esto no significa que ser nocturno cause problemas psicológicos, ni que todos los nocturnos estén evitando algo. Pero sí sugiere que algunas personas pueden estar usando la noche como escondite en lugar de como hogar natural. Hay señales que distinguen el nocturnismo saludable del problemático. Si te quedas despierto hasta las 4 de la mañana porque estás profundamente involucrado en un proyecto creativo, porque estás leyendo algo fascinante, porque tu mente está explorando ideas que te emocionan, eso probablemente es tu cronotipo natural expresándose. Pero si te quedas despierto porque no puedes enfrentar mañana, y porque el silencio de la noche es la única forma de escapar de pensamientos que te persiguen durante el día, porque dormir significa despertar, y despertar significa enfrentar una realidad que te abruma. Entonces quizás la noche se ha convertido en algo diferente para ti. La soledad elegida y la soledad impuesta se sienten muy diferentes, aunque desde afuera pueden parecer idénticas. El nocturno saludable elige la noche. El nocturno que está luchando con algo más profundo siente que la noche es su única opción. También debemos hablar del precio físico que puede tener vivir completamente fuera de sincronía con el mundo. Tu cuerpo tiene un reloj circadiano
que responde a la luz solar. La melatonina, esa hormona que regula el sueño, se produce en respuesta a la oscuridad. Pero tu cuerpo también necesita exposición a la luz solar para regular vitamina D, estado de ánimo y una serie de procesos biológicos importantes. Las personas nocturnas que rara vez ven la luz del día pueden experimentar deficiencias que afectan su salud de maneras significativas. Un estudio de la Universidad de Northwestern siguió a casi 400.000 participantes durante más de 6 años y encontró que las personas con cronotipos extremadamente nocturnos tenían un riesgo ligeramente mayor de ciertas condiciones de salud. Ahora, es crucial no exagerar estos hallazgos. Correlación no es causalidad, y muchos de estos riesgos pueden mitigarse con hábitos conscientes. Pero ignorar completamente esta información sería irresponsable. La clave está en encontrar el equilibrio. Si eres genuinamente nocturno, no tienes que forzarte a convertirte en alguien que no eres, pero sí puedes encontrar formas de asegurarte de que estás cuidando tu salud dentro de tu cronología natural. Quizás eso significa despertar para el atardecer en lugar de para el anochecer, asegurándote al menos algo de exposición a la luz natural. Quizás significa encontrar un trabajo o estilo de vida que honre tu naturaleza en lugar de luchar contra ella constantemente. La sociedad moderna está empezando, lentamente, a reconocer la legitimidad de los cronotipos diversos. Algunas empresas tecnológicas ofrecen horarios flexibles que permiten a los empleados trabajar cuando son más productivos. Algunas universidades están experimentando con clases que empiezan más tarde. No es suficiente todavía, pero es un comienzo. Ahora que hemos sido honestos sobre los matices, permíteme llevarte hacia algo igualmente importante. Porque si después de todo este análisis te reconoces genuinamente como alguien que pertenece a la noche, entonces hay algo que necesitas escuchar. No te estás perdiendo de nada, solo estás jugando un juego diferente. Uno que tal vez tenga apuestas más altas pero recompensas más profundas. La sociedad te ha vendido una narrativa muy específica sobre cómo debe lucir una vida exitosa. Despertarse temprano, ser visible, estar presente durante las horas convencionales, socializar constantemente. Pero esa narrativa es exactamente eso, una narrativa, una historia que alguien inventó y que otros han repetido tantas veces que ahora parece verdad universal. La realidad es que el mundo necesita diferentes tipos de mentes, operando en diferentes momentos. Necesita a los que están frescos a las 7 de la mañana para las tareas que requieren coordinación grupal durante el día, pero también necesita a los que están más lúcidos a medianoche para las tareas que requieren concentración solitaria, creatividad sin restricciones, pensamiento que se atreve a ir donde el día no permite. Piensa en cuántas de las ideas que han transformado el mundo probablemente nacieron en la quietud de las 3 de la mañana. Piensa en los escritores terminando manuscritos mientras la ciudad dormía. En los programadores resolviendo problemas imposibles cuando no había nadie que los interrumpiera. En los artistas encontrando finalmente la claridad mental para crear algo verdaderamente original. La noche ha sido siempre el territorio de los que piensan diferente, y eso no es un accidente. Un estudio de la Universidad de Madrid, publicado en la revista Personality and Individual Differences, encontró que las personas con cronotipos nocturnos tienden a puntuar más alto en pruebas de inteligencia general y pensamiento inductivo. Otro estudio, este de la Universidad Católica de los Sagrado Corazón en Milán, descubrió que los nocturnos muestran mayor creatividad en pruebas diseñadas para medir pensamiento original y divergente. Esto no significa que los nocturnos sean superiores, significa que son diferentes. Y en un mundo que constantemente presiona hacia la conformidad, ser diferente tiene un valor que rara vez se reconoce. Tu cerebro no está roto, tu ritmo no está mal.
Solo estás construido para la profundidad en un mundo obsesionado con la superficie. Estás diseñado para la reflexión en una cultura que premia la reacción instantánea. Estás cableado para la concentración sostenida en una era que celebra la distracción constante. Y honestamente, eso es exactamente lo que te hace fascinante. Las personas que amas, las que realmente te entienden, probablemente también reconocen esto en ti. Saben que cuando te quedas despierto hasta tarde, no estás siendo irresponsable. Estás siendo tú mismo. Saben que las conversaciones más profundas que han tenido contigo probablemente ocurrieron cuando el resto del mundo dormía. Saben que hay una versión de ti que solo emerge cuando las luces se apagan y el silencio se instala. Esa versión no es menos real que la versión diurna que presentas al mundo por obligación. De hecho, podría argumentarse que es más real, más auténtica, más cercana a quien realmente eres cuando no estás tratando de encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué estás despierto tan tarde, no tienes que justificarte. No tienes que pretender que estás tratando de cambiar. No tienes que disculparte por un rasgo que compartiste con los guardianes ancestrales, con los creativos que cambiaron el mundo, con las mentes que funcionan mejor en la oscuridad. Puedes simplemente sonreír y saber que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Que estás operando según un programa genético refinado durante miles de generaciones. Que eres parte de una tradición que se extiende hasta los primeros humanos que se quedaban despiertos para proteger a su tribu. La noche no es tu enemiga, es tu aliada. Es el lienzo sobre el cual tu mente pinta sus mejores ideas. Es el espacio donde finalmente puedes respirar sin la presión de un mundo que no entiende tu ritmo. Y mientras el sol comienza a asomarse en el horizonte, mientras los madrugadores empiezan a despertar, sintiéndose virtuosos por su horario convencional, tú puedes irte a dormir sabiendo algo que ellos nunca entenderán completamente. Que las mejores ideas a menudo nacen en la oscuridad. Que el silencio tiene una textura que solo los nocturnos conocen. Que hay una forma diferente de vivir que es igualmente válida, igualmente productiva, igualmente humana. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Te reconoces en todo esto? ¿Eres alguien que cobra vida cuando el sol se pone? ¿O perteneces al equipo que se levanta con el amanecer sintiéndose renovado? Déjalo en los comentarios, porque genuinamente me interesa saber qué proporción de esta comunidad vive en el lado nocturno del espectro. Y si esto resonó contigo, si te sentiste visto de alguna manera mientras escuchabas, probablemente vas a encontrar igualmente fascinante lo que viene después. Porque hay otro rasgo que la sociedad malinterpreta constantemente, otro aspecto de la personalidad que hace que millones de personas se sientan defectuosas cuando en realidad solo son diferentes. Estoy hablando de la psicología de las personas que necesitan mucho tiempo a solas para funcionar, esos que el mundo insiste en llamar antisociales, cuando en realidad simplemente procesan la vida de manera distinta. Ese video está esperándote justo ahora y tiene el potencial de cambiar cómo te percibes a ti mismo para siempre. Mientras tanto, recuerda esto. La próxima vez que el mundo te diga que deberías acostarte más temprano, que deberías ser más normal, que deberías adaptarte al ritmo de todos los demás, puedes ignorarlo con la tranquilidad de saber que la ciencia está de tu lado, que tu cerebro no está mal, que tu historia evolutiva tiene sentido, que eres exactamente lo que se supone que debes ser, un guardián de la noche, un pensador de la oscuridad, alguien cuya mente florece cuando las estrellas aparecen. Y eso, en un mundo que insiste en la uniformidad, es extraordinario.